Bueno, profe, buenas tardes. Pues bueno, profe, aquí pues vengo a hacerle la exposición del último trabajo que usted nos dejó con ayuda de material didáctico. Entonces, pues vamos a empezar, profe. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamada pirurbato. La glucólisis no requiere oxígeno y muchos organismos anaeróbicos no utilizan oxígeno. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se divide en dos fases. La primera fase en que se requiere energía. La molécula inicia de glucosa eh, se reordena y se le añaden dos grupos de fosfato. Los dos grupos de fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructuosa y 1,16 bifosfatos, lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatos de tres carbonos. Los fosfatos utilizados provienen de ATP. Los dos azúcares de tres carbonos formados cuando se componen en el azúcar inestable son diferentes entre sí. Eh, Solo uno, el glicerol, eh, el gliceraldehído 3 fosfato puede entrar al paso siguiente. El azúcar desfavorable de HAP se convierte en isómero favorable. De HAP quiere decir dihidroxiacetona fosfato. La segunda fase es en que se libera energía. Cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra de tres carbonos. Piruvato en una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADP. Esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos. Resultan cuatro moléculas de ATP y dos de NADH en total. NADH, nicotamida, adenina, dinucleótido. Bueno, en resumen, la glucólisis convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos. El resultado de este proceso son dos moléculas de ATP, 4 ATP producido, 2 ATP invertidos y dos moléculas de NADH. La palabra glucólisis se desglosa de la siguiente manera. Gluco significa azúcar, lisis significa romper, ATP significa trifosfato de adenosina. Es fundamental en la obtención de energías celulares. ADP
significa adenosis, bifosfato, se hidroliza y se obtiene energía. 2-fosfato y una adenosina. Ciclo de Krebs o cicloácido cítrico. Es promover la descomposición de los productos finales del metabolismo de carbohidratos, lípidos y varios aminoácidos. Estas sustancias se convierten en acetil CoA con la liberación de CO2 y H2O y síntesis de ATP. Es un proceso muy importante en la respiración celular. Recibe el nombre de Krebs por su descubridor Hans Krebs. Tiene 8 pasos. Estos son: el primer paso, el acetil CoA se une con una molécula de 4 carbonos oxalacetato y libera del grupo CoA y forman una molécula de 6 carbonos nombrada citrato. El citrato, segundo paso, el citrato se convierte en isómero y isocitrato. El tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono y queda una molécula de 5 carbonos. El acetoglutarato en NAD reduce a NADH, la enzima que cataliza la isocitrato. Deshidrogenasa es un regulador de la velocidad del ácido cítrico. El cuarto paso, el acetoglutarato que se oxida lo reduce en un NAD más en NADH y libera una molécula de dióxido de carbono. La CoA de la guanina CoA se sustituye por un grupo de fosfato y es transferido a ADP para obtener ATP. El GTP y ATP sirven como fuentes de energía. Se oxidan en sexto paso, se oxidan en succinato y se forman otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. Se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. El séptimo paso, se añade agua a la molécula de 4 carbonos, fumarato, y se convierte en otra molécula de 4 carbonos, llamado malato. El octavo paso, se regenera el oxalacetato mediante la oxidación de malato. Bueno, seguimos con glucogénesis. Gluconeogénesis es un proceso anaeróbico del proceso del metabolismo de los carbohidratos. Sintetiza la glucosa. La gluconeogénesis tiene gran importancia para los seres vivos y para el cuerpo humano. Proveen gran demanda de su glucosa que el cerebro requiere.
120 gramos por día. Es importante para aumentar los niveles de glucosa en la sangre y en tejidos, pues, en casos de hipoglicemia. La gluconeogénesis tiene lugares en el hígado. Reacciones de la gluconeogénesis. Las enzimas que participan en la vía glucolítica participan también en la gluconeogénesis. Ambas rutas se diferencian por tres reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas en este proceso. Estas reacciones son de glucosa 6-fosfato a glucosa, de fructuosa 1,6 bifosfatos a fructuosa 6 fosfatos, de piruvato a fosfoenolpiruvato. Y bueno, profe, pues aquí le voy a mostrar mis materiales didácticos. Pues ahí hicimos como dos carteleras, ahí se las estoy mostrando. Y no, pues, profe, muchas gracias. Vea, casi me voy contra el closet, los nervios de presentarle un trabajo a usted. Bueno, profe, muchas gracias. Y mi nombre es Juan Diego Sánchez Matamoros. Y, profe, muchas gracias y bendiciones para usted y toda su familia.